Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña la maestra Claudia Villavicencio, quien nos va a hacer favor de platicar sobre la resolución pacífica de los conflictos. Adelante, maestra, gracias. Muy amable maestra Yani, gracias por la invitación y por permitirme compartir en este espacio. Y en esta oportunidad voy a tener el gusto de compartir con todas y todos ustedes un tema importante como es la comunicación en la gestión de los conflictos hacia una intervención pacífica. Y de esta manera voy a compartir con ustedes una lámina que me permitirá expresar a todas y a todos ustedes cómo es que la comunicación en los procesos de conciliación es fundamental para llevar a las partes de un concepto del conflicto visto desde un enfoque negativo, como un choque, como un enfrentamiento, a un concepto positivo que les permita a las personas capitalizar su experiencia y transformarlo no solo en solucionar un conflicto, sino en potencializar todas las habilidades que tenemos como seres humanos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, que la conciliación tiene este efecto transformativo, desde el cual podemos pasar de un estado emocional con ese impacto negativo del conflicto a un concepto positivo del mismo, donde potencialicemos esas emociones a un estado de ánimo que nos permita resolver y que nos permita también generar bienestar. En esta lámina que les estoy compartiendo, ustedes observarán que es una lámina que grafica de alguna manera pues una matriz humana emocional que tiene como propósito fundamental el hecho de poder compartir con todos ustedes cómo es que pasamos de una emoción a la otra. Tenemos como referencia esta línea punteada, respecto de la cual de la línea punteada para abajo, ustedes pueden apreciar emociones como el enojo, la angustia, la resignación, la tristeza, el miedo, la ansiedad, el resentimiento, la vergüenza y la culpa. Si lo miramos bajo un enfoque de la relación laboral, el trabajador, cuando se encuentra frente a un conflicto en esta materia, no tiene certeza, tiene mucha incertidumbre, puede tener confusión y esto, por supuesto, generarle un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque se ha visto trastocado un elemento fundamental en la pirámide de sus necesidades, como es la seguridad patrimonial, como es el hecho de que como consecuencia de su trabajo, él pueda satisfacer necesidades primarias y las de los suyos. Entonces, el conciliador en materia laboral debe tener la capacidad de advertir estas emociones que se detonan cuando surge un conflicto laboral. Pero el conciliador laboral, al ser un agente de realidad de cambio, va a gestionar esta comunicación para llevar este impacto negativo del conflicto hacia un aspecto positivo, en el cual se desarrollan emociones como aceptación, tranquilidad, confianza, satisfacción, entusiasmo, estar en paz y gratitud. Esto sin duda alguna es el paso que los conciliadores en materia laboral buscan dar para llevar al trabajador y a las personas involucradas en un conflicto desde este estado emocional negativo que produce el choque entre una y otra parte a este estado emocional que permita este sentimiento de justicia y de bienestar. Entonces, esta es la tarea del conciliador en este proceso de ubicar cuáles son las emociones que se mueven cuando surge un conflicto en materia laboral. Comparto con ustedes, por ejemplo, en esta lámina, una tabla periódica de las emociones, respecto de las cuales podemos ubicar que una emoción puede llevar a otra. Por ejemplo, el miedo puede llevar al pavor, puede llevar a la decepción, detonar en una emoción de tristeza. Esta tristeza puede detonar en una emoción de incomprensión, por ejemplo. ¿Y cuál es el propósito de que lo visualicemos así en esta tabla periódica de las emociones? Pues así como la tabla periódica de los elementos que se relacionan entre sí, las emociones también están relacionadas. Me gustaría hacer énfasis en una parte importante que se puede visualizar de esta tabla. Las emociones no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y eso es justo lo que el conciliador va a hacer basado en la lámina anterior de la matriz humana. Llevarla del enojo a la aceptación, llevarlo del resentimiento al estar en paz, a la satisfacción. Entonces, es fundamental para poder gestionar un conflicto que el conciliador logre advertir todas esas emociones que se detonan con motivo de esta diferencia entre un trabajador y de un patrón. ¿Por qué es fundamental advertir? Porque en la medida
que el conciliador aprenda a identificarlas y a gestionarlas, podrá generar condiciones ideales para el diálogo. ¿Esto por qué? Porque partimos del hecho de que los seres humanos somos seres humanos emocionales que razonamos y no al revés. No somos seres racionales que nos emocionamos. Entonces, nosotros como conciliadores, ¿a dónde pretendemos llevar a las partes? A un grado y un plano donde existe esta capacidad de tomar decisiones, de razonarlas, de entenderlas, de generar en ellos una capacidad de entendimiento. Si nosotros no trabajáramos la emoción, nuestro diálogo va a versar en función de las emociones y puede ser guiado a través de el enojo, el ataque y la defensa. Y si no, las personas tomamos decisiones basadas en las emociones, corremos un riesgo. Las emociones son traicioneras, también son pasajeras. Cuando el estado emocional baje, va a entrar en nosotros este estado racional, donde puede caber el arrepentimiento respecto de no haber tomado la decisión adecuada. Entonces, el conciliador debe crear la atmósfera necesaria para que esta persona sea atendida y validada emocionalmente con la finalidad de que una vez que ha validado sus emociones, entre en esta otra fase racional donde haya comprendido y esté en la capacidad de tomar decisiones. Así pues, la responsabilidad del conciliador al momento de gestionar esta comunicación será desarrollar relaciones de confianza. ¿Cómo se genera estas relaciones de confianza? El conciliador debe ayudar a que las personas expresen sus sentimientos y sus emociones. Debe permear en la dinámica del diálogo un respeto hacia los demás, hacia el punto de vista del otro, hacia la emoción del otro, hacia el sentimiento del otro, y después, hablando de gestión del conflicto, una posición de respeto a su posición, a su interés y a su necesidad. Con esto vamos a empezar a ayudar a que las partes piensen en positivo. También debe de desarrollar su equilibrio emocional. El conciliador debe confiar en él para que entonces también logre proyectar en las partes confianza en el proceso. Aquí se puede resolver. Este es el momento oportuno de hacerlo y es la mejor oportunidad que pueden tener. ¿A partir de qué? De comprender todo lo que pasa alrededor del conflicto. Gestionar los conflictos implica para el conciliador saber afrontar la situación, no engancharse con ella, utilizar la inteligencia emocional, prever todo el tiempo los principios de neutralidad e imparcialidad que por algo son torales en nuestro procedimiento de conciliación. Debe aprender a controlarse. En ese sentido, vale la pena tomar en cuenta lo que la sinergología dice. La sinergología es esta disciplina dentro de la comunicación que nos va a ayudar a analizar, a interpretar, a codificar y a decodificar el lenguaje, visto no solo desde un punto de vista digital, sino desde un punto de vista verbal y no verbal. Fundamental para eso será que el conciliador en materia laboral trabaje sobre los 4 puntos de la comunicación no violenta. Esta comunicación no violenta, también llamada comunicación colaborativa o compasiva, es una herramienta que nos sirve para fortalecer relaciones humanas sanas. La relación laboral es una relación que requiere por parte del conciliador una intervención estratégica. ¿Por qué? Porque el conciliador está de frente a una relación que de entrada es asimétrica. Y es asimétrica porque está dada por los factores de la producción y el capital del trabajo. Entendida esta como una subordinación. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de conciliación, el conciliador debe lograr que no obstante que la relación laboral tiene esta asimetría, cuando esté frente a él en el diálogo, debe generar condiciones equitativas, de tal manera que el trabajador recupere protagonismo perdido por esta subordinación y pueda estar en una mesa pareja de diálogo, donde los dos sean protagonistas de ello. Sin embargo, para lograr esa simetría, es importante trabajar sobre un esquema de comunicación no violenta que puede darse la comunicación violenta en muchos casos donde se ha roto la comunicación, donde no hay toda la información, donde no existe el entendimiento. Marshall Rosenberg promovió esta estructura de la comunicación no violenta a través de 4 pasos fundamentales. Primero,
Debe pronunciarse y describirse la circunstancia, el hecho. El hecho puede ser el despido injustificado. Si una trabajadora o trabajador refieren que el día que acudieron a su trabajo simplemente se les informó que ya no podían ingresar y que posteriormente de recursos humanos se comunicaría con ellos o los pasaron al área de recursos humanos, por ejemplo, para decirles que firmaran su renuncia y les pagarían las prestaciones, este trabajador o trabajadora siguen en este sentimiento de injusticia, siguen en este sentimiento de incomprensión, a través del cual no logran alcanzar a entender cuáles fueron las causas que originaron ese despido. Llegado el momento de la audiencia, hay que ayudarle a ese trabajador o trabajadora a que pueda enunciar todo lo que se desprende de ese hecho, pero de una forma no violenta. Por ejemplo, si el primer paso de la comunicación no violenta es describir los hechos, el segundo paso es validar los sentimientos. El tercer paso es hablar de la necesidad y el cuarto paso es expresar concretamente la petición. Así, el conciliador modelará la comunicación no violenta, haciendo uso también de otras herramientas como el parafraseo. Por ejemplo, podría decir: he escuchado de usted, señora trabajadora, que el día que acudió a laborar de manera normal a su empresa no se le dio mayor explicación, sino que informó que ya no podía ingresar, que la pasaron al área de recursos humanos y le pidieron firmar su renuncia, hecho respecto del cual usted no estuvo de acuerdo y no comprendió. Que eso le hizo sentir molesta, confundida y enojada. Que como consecuencia de ello, usted necesita entender qué fue lo que pasó, por qué la despidieron, cuál fue la razón. Por lo cual, usted le pediría al representante legal de la empresa para la que usted laboraba que le explique los motivos de su despido. Si se dan cuenta, con esta simulación podemos advertir los 4 pasos. Enunciamos objetivamente el hecho. Validamos el sentimiento que éste produjo. Hablamos de la necesidad de comprenderlo y expresamos la petición de manera asertiva a la otra parte. Ahora bien, cuando hablamos de la comunicación a nivel de los procesos de conciliación, es importante no dejar de lado la raíz etimológica, que es muy clara con respecto a lo que el conciliador, como un agente de cambio y realidad social, debe hacer. Comunicar viene de una raíz latina comunicar, que significa compartir algo, poner algo en común. Es justo lo que el conciliador hará. Entre la comunicación de A y la comunicación de B, debe llevarlos a un terreno en común. Y así podemos advertir que hablando de la comunicación en los procesos pacíficos existe la oral y la escrita. A través de la oral es fundamental poner énfasis en los signos orales y las palabras. Es importante en este sentido considerar que en la comunicación oral no solo se advierte lo que se dice, también el cómo se dice. En el cómo se dice, el conciliador deberá ser atento en observar desde una observación activa el tono de voz que emplea, la constancia con la que repite una cosa, el momento en el que lo dice. Hablando de la comunicación escrita, es importante hacer énfasis que a nivel de los procesos de conciliación, esta comunicación tiene un aspecto fundamental al momento de elaborar un convenio, puesto que el convenio recogerá totalmente la voluntad de las partes. Eso que trabajaste en el proceso de conciliación y que las partes construyeron debe quedar claro para las personas en un convenio. Por lo tanto, la comunicación escrita en un proceso de conciliación es muy valiosa al momento de plasmarlo en un acuerdo. Tenemos la comunicación no verbal. Respecto de la comunicación no verbal, esta se expresa a través de signos diversos como imágenes que se captan, como la forma en la que las cosas se dicen. Nosotros podemos acompañar a la comunicación oral formas de expresarnos. Así, por ejemplo, nuestro cuerpo habla. La postura en la que las personas están mientras permanecen en la audiencia dice muchas cosas que el conciliador debe estar atento a identificar a través de una herramienta como la calibración y de la observación activa. Una persona que esté totalmente cerrada de brazos se está protegiendo, pero a la defensiva cuando tiene los brazos hacia afuera. Si la persona los tiene hasta adentro, se está protegiendo, pero está muy posicionada. Puedes también darte cuenta que en la audiencia de pronto
las personas corporalmente estén echadas hacia adelante. Esto habla de una posición a la defensiva. ¿Qué ocurre conforme el proceso va avanzando y tú abres la comunicación? Te podrás dar cuenta cómo es que las personas cambian de postura corporal, se recargan en la silla, empiezan a mover los brazos, simplemente su posición ya no es inerte como al principio. Así, podemos llevar estos elementos que señala la Ley Federal del Trabajo dentro del perfil como conciliador, que señala que debe tener capacidad de análisis y de gestión al nivel de visualizarlo en la estructura del conflicto de acuerdo a las 3 P's. Esta triada que le debe permitirle al conciliador identificar por parte de las personas las emociones, por parte del problema la necesidad que no está resuelta y que se busca resolver a través de la conciliación, y por parte del proceso la comunicación. ¿Cómo es que esta comunicación se va a lograr? En ese sentido, como conciliador, a través de estas tres P's, persona, proceso y problema, puedes también trabajar la posición, el interés y la necesidad. Esto es como si tú pelaras una cebolla. El conflicto también tiene capas. El conciliador va a trabajar sobre esas capas, las va a retirar y va a llegar al punto de la necesidad. Aquí te vas a dar cuenta que la primera capa sostenida por la postura en nada se parece, por ejemplo, al corazón de una cebolla. Cuando tú hayas logrado identificar esa necesidad real, ese interés real, entonces estarás en posibilidades de identificar sobre qué punto toral va a versar la negociación. Importante para esto, considerar la pirámide de Maslow, respecto de la cual a nivel de los conflictos en materia laboral, el conciliador, al tratar de identificar la necesidad, no debe perder de vista que todos los seres humanos tenemos una escala de necesidades y que cuando estamos en un conflicto, estas necesidades se ven amenazadas. Tal es el caso de que tenemos en la base de la pirámide necesidades fisiológicas o básicas, como la alimentación, la salud, la respiración, el descanso. En las necesidades de seguridad están nada más ni nada menos que la necesidad de sentirse protegido a través de la vivienda y el empleo. Después tenemos las necesidades sociales de desarrollo afectivo, asociación, afecto, las necesidades de autoestima, esa necesidad que todos tenemos de ser reconocidos y la necesidad de autorrealización. Cuando una persona está inmersa en un conflicto laboral, sin duda alguna todos los escalones de la pirámide pueden estar amenazados y es importante que el conciliador logre identificar que si esta persona se ha quedado sin empleo, sus necesidades fisiológicas se han visto amenazadas y esto puede producirle estados emocionales de ansiedad, por ejemplo. También esta necesidad de seguridad, identificarla desde ahí, te ayudará como conciliador a generar empatía con el patrón y que logre advertir que esta necesidad de seguridad que da la seguridad patrimonial a través del empleo se siente amenazada a través de la falta de empleo o del despido injustificado para un trabajador. Todos tenemos necesidades de reconocimiento y muchos trabajadores justamente hablan desde esa necesidad de que se reconozca el producto de su trabajo, que eso impacte en su autoestima y por lo tanto en su autorrealización. Así que, bueno, estimadas y estimados, hasta aquí he tenido el gusto de compartir con todas y todos ustedes el grado y la importancia de gestionar los conflictos desde una comunicación asertiva en los procesos de conciliación laboral. Agradezco mucho a la maestra Yani la oportunidad que me ha dado de compartir en este espacio y síganlo, por favor, porque seguirán compartiendo contenido de mucho valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Claudia Villavicencio, como siempre, todo mi reconocimiento, un verdadero placer. Y bueno, creo que el tema fue fundamental. Nos permite ver al conciliador como un verdadero protagonista en la resolución de conflictos, en la procuración de justicia. Nos deja ver que él es responsable de impulsar la comunicación de las partes, pero hablando de una comunicación como una comunicación asertiva, directa, honesta, pausada, en ningún momento amenazante y ni mucho menos a la defensiva. Creo yo que si el conciliador, nuestro personal conciliador, logra identificar con claridad las emociones, las necesidades de las partes, pero también logra que esta comunicación real entre las partes se lleve a cabo, sin lugar a duda, va a permitir que trascienda el conflicto
a la solución de la problemática y vamos a llegar a obtener convenios por parte de los centros locales y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muchísimas gracias de nuevo por su participación. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.